minutos. La Comisión del Plan Todos al Aula propuso 46 medidas para la educación escolar. El informe del grupo, dirigido por Mariana Elwin, plantea racionalizar los currículum, la simplificación de la rendición de cuentas por subvencionados y la autonomía de los colegios. El Senado aprobó el proyecto de acuerdo del Partido Socialista para rechazar el asilo de Francia a Palma Salamanca. La iniciativa también pide nombrar un embajador en París. El ministro Hernán Larraín reiteró el llamado al diálogo tras la radicalización del paro en Gendarmería. El titular de Justicia además manifestó la preocupación del Ejecutivo por mejorar las condiciones de los funcionarios. Esta mañana se realizará el paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. La movilización se realizará desde las 11 de la mañana desde Plaza Baquedano por la calzada sur de la Alameda hasta Plaza Los Héroes. La Superintendencia de Electricidad y Combustible inició una investigación por el nuevo apagón en hora peak del transporte de pasajeros. Así lo anunció la ministra de Energía, Susana Jiménez, tras la serie de dificultades que ocasionó este corte de suministro eléctrico que afectó a cerca de 170.000 clientes de 10 comunas de Santiago. Y en noticias internacionales, un tiroteo en un bar de California dejó al menos 11 heridos y la policía confirmó múltiples víctimas fatales. El hecho ocurrió en Borderline Bar and Grill, a unos 50 kilómetros de Los Ángeles. Y Donald Trump forzó la renuncia del fiscal general tras una batalla por la trama rusa. Jeff Sessions presenta su dimisión a petición del presidente un día después de las elecciones legislativas. 7 de la mañana con 3 minutos. Josefina Stavrakopoulos, Dime. A ver, debe ser de los pocos países donde hay elecciones y al día siguiente uno tiene que estar hablando de cosas completamente diferentes. Hablamos de Estados Unidos, donde Donald Trump ni siquiera dejó pasar un poquito más de 12 horas entre que se supieron los resultados de las elecciones y que tomó la medida de pedirle la renuncia a su fiscal general. Ayer había alguna duda sobre si Jeff Sessions había renunciado o lo habían sacado. Después se aclaró que él había presentado su renuncia a petición de Donald Trump. Y como tú marcabas muy bien, aquí hay una historia que se arrastra hace bastante tiempo y tiene que ver bastante también con lo que pasó en las elecciones. Sí, el motivo principal porque se le pide la renuncia es por la investigación de la trama rusa. Ha sido un tema que le complica bastante a Donald Trump. Y suelo hacer un paréntesis. Ayer había una conferencia de prensa en donde periodistas de CNN también le preguntaban algunas cosas. Esto más bien relacionado con la caravana de migrantes y fue bastante grosero. Yo lo vi bastante hostil a Donald Trump. Yo creo que está de alguna forma preocupado por lo que se viene después de las elecciones legislativas. Pero volviendo a lo que nos convoca, lo de Jeff Sessions, la salida se da un día después de las elecciones legislativas. Es una muerte política que ya estaba de alguna forma anunciada, una historia que era como de amor y odio en algún momento, cuando el magnate neoyorquino anunció su intención de convertirse en presidente. El entonces legislador por Alabama fue uno de los pocos en tomárselo en serio y se convirtió en el primer senador que le brindó apoyo político públicamente. Claro, el problema fue que Sessions Donald Trump esperaba que lo defendiera más firme desde su posición y sin embargo lo que hizo fue, porque Sessions había tenido algunos contactos con diplomáticos rusos, estaba en la mira si es que él había mentido en su declaración ante el Congreso para ser confirmado como fiscal general sobre los lazos que tenían. Él dijo, perfecto, yo me recuso. Eso significa que él no podía ver nada de la causa y le dio un margen de mayor independencia a Robert Mueller, que es el fiscal que está indagando toda esta trama rusa que se supone que en algún punto puede involucrar de forma bastante directa a Donald Trump, pero incluso si no, ya tiene a su círculo de asociados bastante complicado, gente que fue mano derecha de Trump durante su campaña, e incluso en algunos de los años previos está... ya llegó a acuerdos con Mueller y hay una tensión porque no se sabe exactamente qué es lo que tiene Mueller. Y eso es un tema que ahora se pone de relevancia porque en general, bueno, estos mismos medios que Donald Trump te dice que mienten mucho y que habían anunciado que Jeff Sessions se iba a ir después de las elecciones, nadie tan al clavo como al día siguiente, digamos, pero lo decían. Lo que marcan es que Robert Mueller esperó para no influir en las elecciones y no avanzó con la velocidad que venía antes para un tiempo, pero ahora va a mostrar su mazo de cartas para ver qué es lo que tiene. Ya es una situación donde Donald Trump podría estar bastante complicado, sobre todo también con el panorama de la Cámara Baja, que ahora es
favorable a los demócratas, Josefina. Sí, tienen mayoría ahora y bueno, esto también abre la posibilidad de que puedan, por ejemplo, impulsar un impeachment. A lo mejor no va a prosperar porque necesitan también la aprobación del Senado, pero podría abrir de alguna forma alguna herida. Pero ya hay un nuevo fiscal interino en Estados Unidos. Se trata de Matthew Whitaker, que tiene 48 años y hasta ahora era el jefe de gabinete de Sessions y acusó a Miller de ir demasiado lejos en las pesquisas, así que a lo mejor podría marcarle un punto a favor a Donald Trump, según él ha publicado ya, por ejemplo, el año pasado, en agosto del 2017, publicó en la página web de CNN que finalmente la trama rusa era complicado y le podría ayudar de alguna forma a Donald Trump a seguir con esta posibilidad de que no se siga investigando tan profundamente lo que es la trama rusa. Y ahí vemos los efectos de la elección de ayer, porque claro, en la Cámara Baja, los demócratas, de anteayer, perdón, en la Cámara Baja los demócratas se quedan con la mayoría, pero en el Senado los republicanos sumaron escaños. ¿Para qué le sirve esto al final del día a Donald Trump? Es probable que cuando terminen todas las elecciones, hay una elección que tiene que ir a una segunda vuelta, los republicanos queden con 54 escaños en la Cámara Alta. Y con ese margen le sirve muchísimo para aprobar todas estas nominaciones. Entonces hay quienes dicen que Donald Trump no se va a apurar en nominar al reemplazante de Jeff Sessions, sino que es probable que espere hasta enero, cuando asume el nuevo Congreso, y así pueda nominar a alguien que es completamente fiel a él y que lo pueda ayudar a protegerse de una investigación que podría tener consecuencias bastante complejas, si no para su cargo, al menos para su imagen, Josefina Stavrakopoulos. Estás en Duna en Punto, con Sebastián Rivas. 7 de la mañana con 8 minutos, decía mi querida Josefina Stavrakopoulos. Ayer el presidente Sebastián Piñera presentó el plan Todos al Aula, un plan bastante particular, digamos, porque apunta, fue la comisión, una de las tantas comisiones que era liderada por la ex ministra de Educación y ex figura emblemática de la democracia cristiana, Mariana Elwin. Sí, así que tuvieron harto trabajo. El borrador del informe final tuvo acceso a la tercera y publica detalles el día de hoy. Plantea, por ejemplo, entre sus pilares, coordinar y articular el sistema de aseguramiento de la calidad y aplicar también cambios para facilitar la función directiva y docente. Y en este último punto se propone avanzar hacia una racionalización del currículo escolar para los colegios que puedan priorizarlo. Se plantean algunas de las principales medidas, como les contaba, tema del currículum, pero también otros puntos que son, por supuesto, fundamentales. Fue mi error. Esto se presenta mañana. Se adelantó. Viernes, sí. Se adelantó ahora, pero se presenta mañana. Y, Josefina, hay un tema ahí que es súper interesante, porque habitualmente cuando hablamos de educación siempre nos hemos centrado, sobre todo en el último tiempo, mucho en la educación universitaria y en la forma en que a esta se accede, digamos, ¿sí? En el fondo hay que pagar o no, qué es lo que tiene que ser gratuito, pero esta conversación, por ejemplo, de racionalizar el currículum escolar, entre otras cosas, lo que te lleva a decir es, bueno, ¿qué estamos enseñando hoy día? Al final, ¿es pertinente, es suficiente para un niño hoy día, sea donde sea que estudie, tener las mismas materias que teníamos, no sé, hace 10, 20 o 30 años, considerando que el currículum, o sea, considerando además que las exigencias han cambiado muchísimo? De hecho, uno de los puntos, ya es interesante para después poderlo ver y analizar con más profundidad, que se plantea es tratar de generar una transversalidad entre asignaturas, porque claro, hoy día todo está interconectado. Hay cosas que no caben, quizás la vieja clase de computación, que no sé si tú alcanzaste a tener computación, sí, Josefina Stavrakopoulos, que tú eres mucho más joven. A mí me enseñaron a ocupar un computador en segundo básico. Pero esas clases de computación eran como escriba en Word. Absolutamente. Use Paint. Claro, hoy día hay una serie de una serie de figuras políticas que te dicen, por ejemplo, bueno, quizás debiéramos enseñar programación en los colegios. Sería fundamental. Claro, pero ¿dónde lo pones? Sí, difícil. Entonces, es interesante. Estas son las típicas discusiones que al final del día se dan, se levantan y terminan comidas por urgencia de otros temas. Es probable que si hay movilizaciones o si hay otra situación, esto pase a un segundo plano, pero de nuevo, es muy interesante que se levanten estas discusiones porque al final el currículum chileno probablemente no está tan al día con las exigencias ni las oportunidades que tiene
tiene alguien hoy día o alguien en un futuro cercano para desempeñarse en temas laborales, Josefina, y eso creo que es interesante. Sí, y también otro tema que se destaca es un estudio de Educación 2020 que dice que la mayoría de los directores de los colegios afirman que invierten entre el 40 y el 80% de su tiempo laboral en cumplir exigencias que son burocráticas, y una de las mayores complicaciones es el manejo financiero de estos establecimientos, y por eso mismo esta comisión, que es liderada por Mariana Elwin, buscan simplificar el sistema de las subvenciones, que son 7, y deben ser rendidas entonces por separado: una general, una de mantenimiento, la escolar preferencial y la de integración escolar, la de retención, la de internado y también la de esfuerzo. Así que son tareas fundamentales que podrían simplificar también la burocracia que hay en los colegios. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Esto es Duna en Punto con Sebastián Rivas. Y Josefina Stavrakopoulos, nos llegó la encuesta Criteria del mes de octubre que se publica hoy, como todos los primeros jueves de mes, y que trae un resultado bastante particular porque por primera vez en el track que ellos llevan, la desaprobación de Sebastián Piñera está prácticamente igual que la aprobación. 44% de desaprobación, 43% de aprobación. Es un empate técnico, pero en términos de tendencia es primera vez que pasa arriba la desaprobación. En un mes donde en general se preveía que iba a haber una muy buena recepción por el tema del fallo de La Haya, cuando recién comenzó. Pero estas cifras, digamos, son llamativas porque muestran que, al menos en esta encuesta y al menos en esta muestra, algo estuvo pasando que hizo que Piñera perdiera un grado de apoyo. Sí, igual destaquemos que esta encuesta se da entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre, así que a lo mejor pudieron haber influido otras cosas, a lo mejor la gente ya se le olvidó un poco lo que fue el fallo de La Haya y no fue tan favorable para el presidente Sebastián Piñera. Como tú decías, la aprobación del presidente cayó 11 puntos en octubre, estaba viendo el gráfico, cayó del 54% al 43%, que son hartos puntos igual, y la desaprobación subió de 35 al 44%. Desde Criteria señalan que la evaluación de este 10º mes del año se vuelve a la evidencia una fuerte relación entre la aprobación del presidente y al gobierno también, y la percepción de la marcha de la economía, que ha sido un tema fundamental en las encuestas del presidente. Bueno, Enzo Cristian Valdivieso, que es panelista también de la Tercera PM, otro programa acá de Radio Duna. A las 5 de la tarde. Absolutamente majadero vez tras vez, y no estoy diciendo nada malo con esto, en que para él el principal factor que explica la aprobación de Piñera y por ende la aprobación del gobierno, que al menos en su encuesta van asociadas, es el tema de la economía. Y también él dice, bueno, y es cuánto el gobierno pone el foco en el tema de la economía. De hecho, Criteria en las explicaciones que da, digamos, de qué es lo que ellos creen que es lo que está pasando pues, en esta encuesta, dice que si el gobierno pierde foco comunicacional, y aquí estoy citando, sobre el curso de la economía y o los indicadores objetivos del curso de la misma no son alentadores, la aprobación presidencial tiende a la baja. Algo interesante también porque es probable que ya el próximo mes veamos cuáles pueden ser los efectos más prácticos de, por ejemplo, el anuncio en pensiones y los anuncios en otros temas de carácter ciudadano, como esta reforma a las ISAPRES que debiera salir también en algún punto de noviembre. Es algo interesante para mantenerlo en la vista. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. Banchela Inversiones destacó que, tal como había sido adelantado en el comunicado de la reunión de política monetaria de octubre, el Banco Central aumentó la tasa de política monetaria en 25 puntos base. La minuta da a entender que el Consejo continúa confiando en la capacidad de la economía chilena para seguir adelante con la recuperación cíclica, destacando además que un crecimiento esperado de 4% en la actividad para este año estaba dentro del escenario base del informe de política monetaria. Todas las cifras de la jornada las tiene Josefina Stavrakopoulos. El Dow Jones avanzó 1,7% y el Nasdaq terminó con más de 2% al alza. En Chile, y en la línea con el movimiento de las monedas emergentes, el peso se fortaleció nuevamente frente al dólar, llegando al cierre del mercado a los 676,3 pesos, lo que implica una caída de 3,3 pesos desde ayer. En tanto, el nuevo IPSA de la Bolsa de Santiago cerró abajo por apenas 0,01%, donde llamó la atención una subida de más de 8% de Polpaico. Parte de los principales datos que nos da información privilegiada a esta hora de la mañana.
Nos vamos a la pausa. Al regreso vienen los infiltrados en Duna en Punto. Hoy día el elenco que se presenta es Sebastián Minay y Sandra Burgos. Vendrán con dos temas súper interesantes. Uno es el complejo fin de año que se avisora en TVN, qué es lo que está pasando ahí, cuáles son las perspectivas, cómo los últimos acontecimientos están jugando en el canal público, y también vamos a poner el foco en la competencia. ¿Por qué Sebastián Piñera está tan preocupado de lo que está pasando en relación a la libre competencia en Chile? Ayer decía hubo un raspacacho, así textual, raspacacho, con respecto a la lentitud de ciertos procesos. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que podemos esperar? En un ratito más vamos a estar conversando de eso con los infiltrados, pero antes también saludamos a nuestros auspiciadores, porque si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Es la mejor decisión. Es calidad con espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero ellas le dan más sentido a la vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Con la tecnología de Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas. Y Tigabytes lo hace posible en Chile. Ya lo sabes, transforma tu negocio con Google y Tigabytes. Más información en subealanube.cl. Y BCI cambió para que todo sea mucho más fácil. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, matrículas y o arancel en 10 o 12 cuotas sin interés. Universidades, colegios, institutos y mucho más. BCI, seamos diferentes. 7:18 de la mañana, esto es Duna en Punto. Vamos a la pausa y regresamos con los infiltrados. Elegimos Enea por su gran ubicación estratégica. Sabemos que muchas personas al llegar al país lo único que quieren es descansar del vuelo y encontrar hospedaje rápido. Por eso mismo, estar al lado del aeropuerto nos ayuda a entregar un mejor servicio y beneficia a nuestros huéspedes. Camilo Navas, gerente de operaciones corporativo de Hoteles Hilton. Los que saben están en Enea, la ciudad aeroportuaria que conecta tu negocio más rápido y directo con el aeropuerto. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Para estar junto al desarrollo del país durante 80 años. Somos Máquinas. Cumplimos 80 años junto a los proyectos de construcción, viales, forestales y mineros del país. Y seguiremos ahí, en cada nuevo sueño. Conoce más en somosmáquinas.cl. Salpa. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es con el taller de botes y lanchas? Sí, diga. ¿Cuánto cuesta mandar a hacer un bote de 2 plazas? ¿Cómo un bote de 2 plazas? Sí, es que se me inundó la pieza y no tengo cama para dormir. ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Las familias perfectas no existen. Los mismos que un día te hacen la vida imposible, al siguiente te la hacen increíble. Más de alguna vez te los has querido comer y después te los quieres devorar. Hay veces que te gustaría que no te hablaran más y después que no te dejaran de hablar. Las personas no son perfectas, las familias tampoco. Pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con toques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Bien, me arrendaron la oficina que quería. Ya, ahora a comprar 3, 4, 5 computadores con Office, impresora, central telefónica, equipo, internet, router. ¿Y quién me instala todo esto? ¿Sabéis qué más? Chao. Sí, chao. Entra a gtdmanquehue.com, conoce hoy oficina equipada y dile chao a tus problemas de conectividad, equipamiento y soporte. GTD Manquehue, superioridad total en Internet. Estás en Duna en Punto, con Sebastián Rivas. Son los infiltrados, en Duna en Punto. 7 de la mañana con
21 minutos. Sí, si usted está escuchando la música de Little Green Bag es porque llegan los infiltrados, que aquí hay una desclasificación. Se van a llamar los perros de la calle. Por eso si usted escucha la música, hay alguna relación. Sandra Burgos, editora de Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular de hoy día? Hola, Sebastián. Vamos a hablar sobre las 2 razones de por qué el presidente Sebastián Piñera decidió meterle presión al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Upa, Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cuál es su titular? Querida Sandrita, gusto verte nuevamente. Sí, Don Sebas, TVN en la cornisa. ¿Qué cabe esperar para los próximos meses en este, digámoslo de una vez, oscuro y bien complejo panorama que enfrenta Televisión Nacional? Oiga, vámonos con eso. ¿Por qué teleserie, Sebastián Minay? Bueno, teleserie porque... ¿Hay alguna escena que usted me pueda graficar de por qué es teleserie? Bueno, partamos con precisamente una teleserie. En septiembre pasado el canal anunció el lanzamiento de Amar a Morir, que es una teleserie que la trama, a grosso modo, trata sobre un personaje que va a encarnar el actor Felipe Brown, que tiene cáncer terminal y que para estos efectos él se rapó. Y el tema es que... En septiembre. Okay. Esa teleserie todavía no tiene fecha de estreno. ¿Por qué? Porque, por una razón muy sencilla, porque por razones contables, el momento que se pongan parrillas se empieza a contar como pérdida, y digamos que en el canal que registró unas pérdidas de $9.000 millones el primer trimestre del año, no está para perder plata, para perder más plata, de hecho. Y pero, en el fondo tú lo que me dices es que tienen parada una teleserie porque desde el minuto que la pongan en el aire va a contar en negativo en los informes. Bueno, es una razón, es mucho más complejo que eso, pero evidentemente es razón que incide. Están buscando, bueno, en el canal, eso sí, hay que ser bien francos con este tema, dicen que están trabajando en todo lo que es la promoción, claro, el lanzamiento. Pero te muestra que es un escenario complejo. Bueno, de hecho van a tener un problema buscándole un bloque, porque el bloque, si me corrigen bien, de las 7 de la tarde a las 21 horas está tomado por Rojo. Y Rojo hoy día, junto con La Jueza, de los pocos programas de televisión que tienen un poco el carro en medio de este escenario de pérdidas que tienen en Rita Aceptable. Así que están buscando un poco este espacio para lanzar la que va a ser a contratar la única teleserie del año, porque no hay más plata para más. Ahora, en el fondo, lo que tú nos estás contando es una muestra de cómo el tema dinero se tomó la agenda en TV. De hecho, Felipe Brown, el protagonista de esta teleserie, en estos momentos lo que me señala ya es que ya no tiene contrato con Televisión Nacional, porque como están trabajando todo a plazo fijo y salvo un puñado de rostros de ancla del canal, el resto no tiene contrato y la mortalidad sigue aumentando, y esto se engancha con el tema de los despidos. A mí no me gustaría tratarlo como un tema de solamente frío número, es una tragedia. Yo que conozco, tengo gente conocida y amigos ahí. Y ha sido un año difícil en la industria, digamos, sí, claro, en general, digamos, no solo TV. El body counting en Televisión Nacional, en términos oficiosos, aquí con las cifras hay que ser bien cuidadoso, pero porque vienen de donde vienen, pero más o menos se estima que van entre 90 y 100 personas, 80 entre prensa y producción. ¿Y cuánta gente hay hoy día en TVN? Bueno, la población penal, como dice un amigo mío, está estimada en 1.070, 1.100 personas. Hace unos 3-4 años atrás ascendía 1.400. Ya, o sea, ya. ¿Y cuál es el diagnóstico, dice con respecto al estado de TVN? Porque... a ver, en el fondo, el gran temor que existe al interior de TVN, según yo entiendo, en los trabajadores, es que haya un diagnóstico que diga, mira, en realidad la escala es insostenible y tenemos que reducir todavía más lo que tenemos hoy día, o eventualmente incluso ver alternativas desde la plana mayor, tipo lo que hizo Canal 13 con Sequoia, digamos, externalizar. Bueno, yo encuentro, me imagino yo que es bien difícil que alguien que viva en los pasillos de Televisión Nacional no tenga claro lo que viene, porque esto ha sido relativamente socializado el momento en que empezó el tema de las pérdidas. Cuando empezó todo este proceso, cuentan allá, el director ejecutivo Jaime Aguirre hizo una asamblea con todos los trabajadores, se transmitió por streaming a las corresponsalías de regiones, y él explicó ante preguntas de los funcionarios que él sí se iban a hacer despidos y no lo descartó, luego lo recalcó la comisión investigadora. Y al menos lo que dicen allá es que al menos en la población de Televisión Nacional debiese quedar máximo en 800, si es que no menos personas. Que eso es más o menos lo que hay hoy menos, sí, en Canal 13, bueno, un poco menos a lo mejor en Canal 13 y en Mega, porque esos son los tamaños que dicen que tiene que tener la industria hoy día de televisión. Bueno, eso nos deja entonces que, y aquí no quiero ser pesimista, pero esos datos duros tienen que despedir por lo menos a 150 personas más. Sí, tengo una duda extra. Porque una cosa son las cifras y otra cosa es la intención que hay detrás de lo que está sucediendo en TVN. Y a mí me da la sensación, por lo que yo escuché y reporteado de ese tema, es que aquí hay un tema muy de atrás, que es
cuál es la relación que tiene este gobierno con las empresas públicas. Y no es por decir que digamos que va a pasar lo mismo, pero da la sensación que está pasando más o menos algo muy similar a lo que sucedió en su minuto con La Nación. Ese es el paralelo más que más te repiten los que ahí veteranos terminó la Nación cerrándose. Ojo, la diferencia ahora, es que ahí claro, se dijo que se iba a cerrar La Nación, aquí no. Seamos justos, digamos, el proceso de TVN viene hace un buen rato. De hecho, el gobierno de Michelle Bachelet trató de aprobar una ley de capitalización, Sí, claro, donde, si uno veía por los votos, debía tener los votos en el Parlamento. No pasó mucho. Y de hecho la ley de capitalización hasta recién ahora, hace muy poquito, se confirmó que va a entregar un monto, no que es un una monto fracción alto, Sebastián Minay, pero según yo entiendo, es todavía insuficiente, ¿no? O sea, la capitalización, esto sería de público hace unos varios días, pero solamente se ha entregado ya, depositado en las cuentas, en la arca del canal del orden de los 22,3 millones de dólares, queda todavía pendiente los 24,7 del plan de educación competitiva, y lo de la señal cultural, señal 2, que eso está entre paréntesis, pero precisamente el tema de la intención es un tema que ha sido ampliamente comentado adentro. Hay varios profesionales con larga trayectoria ahí que ven con temor que esto se vaya a parecer a la Nación. Y si nos fijamos bien, a pesar de que este apriete viene hace harto tiempo, en lo que va corrido el año, si uno lo mira en retrospectiva, y no hay que tener varios dedos de frente, si se va al momento en que el presidente del directorio, Francisco Rego, entró en guerra civil con el director ejecutivo Jaime Aguirre, cuando, milagro, se filtró esto de las condiciones especiales del contrato, se instaló ahí un discurso de, oye, estamos contra el derroche que permite, que eso permitió en la práctica instalar este discurso de que hay que estar gente. Y se han polarizado las posiciones entre gobernistas y opositores respecto de si el canal se está gastando de más o de menos. Y ahora, Sebastián Minay, disculpa, las cifras son tan grandes que incluso más allá de esta capitalización de 22 millones, yo entiendo, y corrígeme tú si estoy equivocado, que hay dando vuelta un préstamo que, o al menos un margen para que TVN solicite un préstamo que dependía de Hacienda. ¿Están así? ¿En qué está eso? Bueno, hubo un cambio de la ley de televisión nacional que le permitió endeudarse con la banca, cosa que tenía prohibido antes, y el canal nunca lo había hecho. Hace un par de semanas se supo, lo publicamos a Tercera PM, de hecho, que la ley lo que establece, el canal tiene que obtener el avenia, el visto bueno, el visto verde de la Dirección de Presupuesto y por ende del Ministerio de Hacienda, que valga decirlo, Hacienda es el mismo ministerio que tiene que pagarle la plata a la capitalización y que está en fondo retenida porque en el canal dicen, abro guiones, de que ellos todavía no han entregado los informes, pero que todavía tienen tiempo para que se los pasen, pese a que el plazo es el 3 de noviembre. Bueno, y para que TVN se endeude tiene que pedirle un crédito, tiene que pedirle permiso, digamos, a Hacienda. Hacienda no hace de aval ante la banca, pero sí le da permiso. Es lo único que estaba confirmado que esta autorización estaba gestionando. Yo esta mañana les puedo decir, estoy en condiciones de decirle, de que Hacienda ya le autorizó hasta por un tope de 13.500 millones de pesos. 13.500 millones, o sea, 20 millones de dólares, como tope. ¿Y para qué sería ese dinero, Sebastián Minay? Y a eso es el misterio más inquietante del asunto, porque lo que en el canal han sostenido es que la tasa, la intensidad de las desvinculaciones de despidos, si no ha sido más rápidas porque no hay más caja. Claro, que hay que pagar indemnización, una serie de... Esto, por supuesto, ya había trascendido que Francisco Rego tenía un presupuesto de como 8 millones de dólares para plan de retiro programado que todavía no empieza, porque los despidos que... Entonces, cabe la pregunta de si el crédito es para esto. Y ojo, que cuando pasó esto en Canal 13... también se había capitalizado la empresa y habían capitalizado, bueno, ahí había puesto plata Andrónico Lux en ese caso, y muchos de ese dinero, gran parte de ese dinero se usó precisamente para despido, o sea, es muy alto. Es altamente probable que pase lo mismo acá. Y lo que llama la atención es la diferencia entre los 8 millones de dólares que estaban pensados para esto y ustedes que son buenos para un número, los 20 y tanto, lo que quiere la cifra que le acabo de darnos, y eso es lo que está ahí dando botes. Y veremos, y tiene el ambiente, digamos, bien intenso dentro de todas las escalas. O sea, de hecho, dentro de las primeras bajas se contó al gerente de marketing Simón Subercaso, y ya es un hecho que esa plaza no la van a rellenar, y está el interrogante de si la subfusionan con otra gerencia o no. Está bien complicado eso. Un panorama complejo en TVN que vamos a estar siguiendo y que además, digamos, más allá de que la industria de la televisión ha vivido un año complicado, tiene otro carácter al ser una empresa pública. Disculpa, lo único sí es que ellos descartan en el canal de plano de que vayan a seguir el camino de Secuoya, no lo van a tomar, porque encuentran que no es el camino para la televisión nacional. Don Sebastián Minay, un millón de gracias, 7:31 minutos. Vamos a ir con Sandra Burgos. A ver, los infiltrados tienen un WhatsApp.
donde comentábamos los temas. Y ayer, cuando Sandra Burgos adelante envía su tema, pone el raspacachos de Piñera. ¿Por qué raspacachos, Sandra Burgos, en un tema tan sensible como la libre competencia? Sí, bueno, te voy a contar lo que pasó ayer. Ayer se celebraba el Día de la Libre Competencia, que se hace bastantes años que lo organiza la Fiscalía Nacional Económica y donde va todo, digamos, la creme de la creme de que tiene que ver con el tema de libre competencia. Estamos hablando abogados, el fiscal nacional económico y el presidente y miembros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El Lollapalooza de la libre competencia. Exactamente. El presidente estaba invitado, pero no había confirmado su asistencia. Por lo tanto, estaba todo tranquilo hasta que de repente apareció Sebastián Piñera. Apareció y lo primero que hace, abre, digamos, todo el día de la competencia y lo primero que dice es, presidente, diciéndole a Enrique Vergara, que es el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desde el año 2016, le dice, por favor, levante el taco. Y con eso todo el mundo quedó sorprendido porque a lo que se refería el presidente era que por favor se agilizaran las causas. O sea, pero efectivamente fue un raspacacho. Fue un raspacacho bien considerado. Entonces todo el mundo quedó bastante ahí expectante de qué es lo que iba a responder Enrique Vergara. Disculpa, esto es en el discurso, es público. No pasa exacto, no había sucedido algo así. Siempre los organismos de libre competencia son siempre alabados, digamos, porque cumplen un rol súper importante, relevante, o sea, por lo tanto es muy siempre, raro, digamos. Un poco inédito. Exacto, es inédito que él haya ido así en forma tan directa a decir esto. Nosotros habíamos hecho un artículo que dentro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue considerado como un poquito de mala leche, nos dijeron. Eso nunca lo hace. Que donde nosotros planteamos las razones, o sea, ¿por qué? Nos preguntábamos por qué el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha tardado tanto en sacar causas tan emblemáticas. Justo el miércoles, nosotros esto lo publicamos el domingo, empezamos a reportear ese tema la semana pasada y el miércoles, oh sorpresa, una de las causas que tenía más tiempo en el tribunal aparece el fallo el día miércoles 31 de octubre previo a Halloween. ¿Cuál calibre la demora más o menos, Sandrita? Perdón la interrupción. Están tardando cerca de 2-3 años algunas causas. Justo el miércoles pasó lo de este acuerdo que sostiene la TAM Airlines, digamos, Exlan Chile, con AIG, que es el grupo que involucra a British y American. Claro. Ellos tienen un acuerdo comercial súper relevante que ha sido en todos los otros países aprobado hace tiempo y solamente quedaba que Chile lo aprobara o lo rechazara, que se pronunciara. Eso llevaba cerca de 3 años ya y era un tema no contencioso, porque aquí son dos causas, las contenciosas no contenciosas. Las contenciosas generalmente son las que tardan más, porque tú ahí tienes que tener más prueba y todo esto. Acá era una causa no contenciosa. O sea, en el fondo como que ellos tenían que revisar los antecedentes y decir, corrija esto. Claro, como nombraron embajadores esto, o ¿no? poner medidas para paliar los efectos que pueda tener esta fusión, que es lo que siempre se hace y que por supuesto eso tarda un poco más, pero casi 3 años era excesivo. Pero a eso le sumamos otros casos. ¿Ya? Está el caso de la colusión de los supermercados por el tema de la venta de pollo, que lleva 3 años también en el tribunal. Hay una supuesta colusión entre empresas navieras en el transporte de vehículos, también se 3 años, y Senabas también, el tema de Senabas. Sandra Burgos, a ver, al final del día, con lo que tú me estás diciendo, y uno, a ver, a riesgo de sobreinterpretar a Sebastián Piñera, el riesgo final de esto es que tú termines con inversiones paralizadas o que incluso un ente tan respetado, porque sí es respetado, como el Tribunal de la Libre Competencia, empieza a perder calibre, y en los mercados internacionales se te mire como, ok, usted va a invertir en Chile, dele ningún problema, pero ojo que se le puede demorar. Exactamente, esas son hay 2 razones de por qué el presidente fue con esta intención, digamos, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Uno es ese precisamente. Hay un tema de inversión, un tema de imagen país que da Chile respecto a cómo las instituciones funcionan para que los negocios funcionen y se hagan rápido. Y aquí, en este caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia lo que ha hecho es tener un taco en miles de negocios. Incluso hay negocios que se pueden caer con tanto tiempo.
Claro, si porque hay plazo porque cambian las condiciones incluso del mercado. Y a lo mejor le preocupa que eso impacte en la forma como nos califican para hacer negocio. O sea, todo eso lo ve la gente cuando viene a invertir. Oye, ¿a quién tengo que tocarle la puerta? A tribunal, aquí, acá. Ya. El tema ambiental y uno de los temas importantes. Cuando estamos hablando del famoso doing business, esto debe ser uno de los elementos que en la juguera del doing business. Exactamente. Entonces, por eso el presidente puso especial énfasis ahí y Vergara también se defendió, porque también le tocó su turno hablar, y dijo que el problema era que en el último año se habían duplicado la cantidad de causas en el tribunal. Tenemos poco personal, pero además han sido causas mucho más sofisticadas. Además, recordemos que la Fiscalía hoy día tiene la delación compensada, tiene también otras medidas, digamos, para meterse mucho más a fondo en los casos, que hace mucho más sofisticado también el estudio de estos casos. Sandrita, una duda, perdón. ¿Tiene deadline este raspacacho presidencial para que se... ¿Cómo se va a tramitar en los tiempos? Porque me imagino que las palabras del presidente no caerán en el territorio yermo, ¿no? De hecho, ya recogió, digamos, el guante el presidente del tribunal y dijo que estaban tomando medidas de agilizar los procesos y hacerlo mucho más eficiente dentro del Tribunal de Defensa del Libre Comercio. Mi querida Sandra Burgos, tú decías que había dos motivos. ¿Cuál es el segundo? La segunda razón es la siguiente. Piñera está también ya poniendo la alfombra roja, digamos, porque en los próximos días debería darse a conocer el nombre de quién va a ser el fiscal nacional económico. Recordemos que quien era el fiscal, Felipe Irarrázaval, dejó su cargo el 6 de agosto de este año. Entró un proceso de alta dirección pública a operar, en este caso. Entre medio se dejó al subfiscal Mario Ibar como interino en este cargo, para darle sí más plazo o más tiempo, no tanta presión a la alta dirección pública, que tiene también plazos súper acotados de 40 días de formar una lista, una nómina de quiénes son los candidatos. Y esa nómina ya la tiene, ya está lista. Cristian Larroulet en el segundo piso de La Moneda, y el presidente Piñera también ya la está mirando. ¿Quiénes la componen? Hay 3 personas. Son 2 que han estado ahí, Mario Ibar, el subfiscal, porque lo que se busca aquí es que haya cierta continuidad también en el trabajo que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica, que es independiente tribunal, ojo. Perfecto. Uno. Ese es Mario Ibar. Segundo, está también Ricardo Riesco, que él viene del estudio Felipe Irarrázaval, pasó por ese estudio donde estaba antes también el ex fiscal. Perfecto. Pero él dejó dejó ese estudio hace un año y se fue a Estados Unidos, y ahí está ejerciendo como profesor. Por lo tanto, también se busca ahí la independencia que tendría él, y es el nombre que más suena cuando tú vas a... ¿Tenemos el tercero? Tercero, y aquí que puede ser el tapado, dicen, pero lo que dicen es que sería una mujer. El tercer nombre, y esa mujer sería Lorena Pavich. Ella es socia de Kerry Compañía. Ella es experta en libre competencia, figura siempre en las principales publicaciones de ranking de abogados de libre competencia a nivel internacional, en los Chambers y todo esto. Siempre ella está ahí como liderando junto a Nicole Neme, pero en este caso sería ella quien estaría ahí en la lista. Y ha liderado los principales casos que han estado los titulares de la prensa en los últimos años. ¿Y por qué me atrevo a decir que puede ser una carta ganadora? Dígamelo en 30 segundos. ¿Por qué? Porque en el último tiempo no ha estado en las principales causas de libre competencia de Kerry Compañía. Como por ejemplo el caso Tianqui. Sí ha estado Claudio Lizana, con quien ella siempre ha trabajado. Por lo tanto, da la sensación que también se estaba cuidando en la eventualidad de que su nombre apareciera y para que después no le genere problemas. Y si hacemos un paralelo con la hípica, si usted apuesta con Sandra Burgos, apuesta a ganador. No me quiero quemar, pero puede ser una buena señal poner una mujer. Sí, elecciones fueron este domingo. Mi queridísima Sandra Burgos, mi querido Sebastián Minay, muchas gracias por estar hoy día en Los Infiltrados en Duna en Punto. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar conversando acá en estudio con Viviana Castel, defensora regional metropolitana sur, sobre la situación de imputados privados en libertad en el Centro de Justicia, una práctica que, según ellos señalaron durante esta semana, es cada vez más común y es bastante compleja. Vamos a estar conversando de eso a la vuelta de comerciales, pero primero saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Tienes problemas con el software de remuneraciones? Utiliza The Fontana People. Soluciona de una vez el proceso y cálculo de los sueldos de tu empresa y entrega información rápida y oportuna a tus trabajadores. Los que saben están en Enea. Por eso Jorge Poblete, trabajador de Enea, está feliz
de trabajar en un lugar con gran accesibilidad, servicios y opciones de transporte. Pues gracias a eso, tiene más tiempo libre para estar con su familia. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Y para entregar el mejor servicio postventa de maquinaria para construcción y forestal en Salfa Somos Máquinas. Cuenta con Salfa en todo Chile. Conoce las soluciones para el mundo forestal y de construcción en somosmáquinas.cl. Salfa. Y para tus campañas de Navidad, contrata los servicios transitorios de SR Group. Confía en los líderes en servicios y soluciones de recursos humanos en modalidad outsourcing. Contacta en srgroup.cl. Y cada chica tiene su propio look, estilo y colores preferidos. Pero si hay algo que todas tienen en común, es el amor por las sandalias. Y hay una tendencia para cada una en Falabella y falabella.com. Atrévete y encuentra la tuya. Son las 7:41. Esto es Duna en Punto. Nos vamos a la pausa. Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Incorpórate a la transformación digital. Google te ayuda con sus herramientas Google G Suite y Google Cloud Platform. Y Gigabytes lo hace posible. Con más de 12 años de experiencia y más de 1,000 clientes, Gigabytes es el principal partner de Google en Chile. Súmate a la transformación. Colabora con tu equipo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Innovando de manera permanente, agregando velocidad y agilidad a tu empresa. Haz que tu negocio llegue a lo más alto con Gigabytes. Partner Premier de Google. Visítanos en subealanube.cl. Prepara tu empresa hoy para crecer el 2019. Con Defontana, software ERP 100% web, nuestro compromiso es que en solo 60 días estarás gestionando todos los procesos de tu compañía con Defontana. Controla tus ventas, logística, recursos humanos, producción y finanzas en línea de manera simple y rápida. Contrata ahora y te entregamos un 40% de descuento en la implementación. No te pierdas esta increíble oportunidad. Ingresa a defontana.com y da el paso que le falta a tu empresa. Defontana es crecer ahora. Si estás buscando información, marca. Si lo que estás buscando es personal capacitado para tu empresa, contrata los servicios transitorios de SR Group, porque tienen más de 40 años apoyando a múltiples industrias con personal para centros de distribución, atención de punto de venta, picking, cajeros, paramédicos, administrativos y todo el personal que tu empresa necesita a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl. ¿Aló? ¿Hablo con la fábrica de globos? Sí, cuénteme, ¿cómo lo puedo ayudar? Necesito 2 globos blancos para usarlos de airbag. ¿Cómo? ¿De airbag? Es que no tengo seguro de auto y necesito arreglarlo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Clasificada como una universidad con investigación, la Universidad Diego Portales cuenta con 6 doctorados y 21 programas de magíster. La Facultad de Economía y Empresa, ubicada en Ciudad Empresarial, fomenta la innovación y la sustentabilidad. Infórmate sobre el proceso de admisión a Ingeniería Comercial en admisión.dp.cl. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. 7 de la mañana con 44 minutos. Estamos en Duna en Punto en Radio Duna y vamos a conversar hoy día de un tema que es bastante complejo, porque todos habitualmente escuchamos en los titulares de la prensa cuando se toma a un imputado, está en prisión preventiva, pero ¿qué es lo que constituye finalmente esto y qué es lo que pasa? Durante esta semana se conoció que cerca de 1.000 personas, más concretamente 1.153 personas que estuvieron en prisión preventiva durante el año 2017 en la región metropolitana, quedaron finalmente en libertad y absueltos de las causas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuáles son las implicancias de esto en términos de política pública? Lo conversamos con Viviana Castel, defensora regional metropolitana sur. Viviana, bienvenida a Radio Duna. Muchas gracias. A ver, ¿cómo es este panorama? Esto, a ver, si uno tuviera que hacer una evolución, hoy día estamos más rigurosos o menos rigurosos con las prisiones preventivas que antes.
Hoy, actualmente, estamos más rigurosos. Ha habido una alza en la medida en cuanto se decreta la prisión preventiva. Por ejemplo, si retrocedemos hace 10 años atrás, había una composición 70-30. Claro. 30 personas, el 30% de las personas estaba sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva y 70 estaba cumpliendo efectivamente una pena. Hoy es totalmente distinto, lo que nos demuestra que la utilización de la prisión preventiva para asegurar los fines del procedimiento se está utilizando en forma excesiva. ¿Por qué? Porque terminado el procedimiento, las personas no quedan con una condena o, en algunos otros casos, cumpliendo efectivamente una pena. Entonces, ¿para qué sostuvimos a esa persona privada de libertad? A ver, disculpa, solamente estamos hablando, cuando hablamos de prisión preventiva, de personas que todavía no tienen ninguna condena firme, nada. Exacto. Y respecto de los cuales se debe preferir la presunción de inocencia. Ya, perfecto, pero alguien podría decir, bueno, a ver, no sé, en las primeras 24, 48, 72 horas de un delito en la primera semana, suena razonable que una persona que sea sospechosa la mantengan privada de libertad. ¿Cuánto tiempo más o menos estamos hablando en estos casos? Bueno, desde el inicio, desde que se sientan, ¿no es cierto?, los tribunales de justicia, no debiera quedar privado de libertad. Y las 24, 48 o 72 horas siguientes, quizás haya un espacio bastante sensible como para interponer los recursos ante las Cortes de Apelaciones y se vuelve a generar un debate. Y en este debate puede que los tribunales revoquen la prisión preventiva o se mantenga. ¿Y qué es lo que ocurre? En la mayoría de los casos se mantiene la prisión preventiva. ¿Y cuánto tiempo más o menos significa eso? Va a promedio de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Bastante tiempo. Sí, se extiende bastante tiempo y eso hace que los efectos negativos de una privación de libertad se agudicen aún más. Estamos hablando de una desvinculación de la persona con su entorno. Tenemos casos, por ejemplo, que las personas pierden su trabajo, cuesta arriba pagar las cuentas. Entonces, bueno, finalmente no estamos apuntando a una sociedad en donde queremos la inclusión y de que todos estemos bien. Ahora, Viviana, alguien podría decir igual, y aquí me estoy poniendo abogado del diablo, bueno, pero en realidad estos procesos son necesarios, los errores pasan, hay que tomar medidas de cuidado para poder realizar bien las investigaciones, pero ustedes como Defensoría Penal Pública levantan un punto que me parece súper interesante, que es que cuando ocurren estas situaciones, cuando hay un proceso y finalmente no hay una condena y la persona sale en libertad y queda inocente, al final del día tampoco hay, tampoco las retribuciones son, porque por ejemplo en otros países como Estados Unidos, cuando pasa eso, las personas habitualmente son sujetos de indemnizaciones bastante grandes. O sea, hay algo que trata de recuperar ese eventual daño causado. Ahí estamos al debe. Has acertado en ese punto, toda vez que nuestra legislación actual no establece un mecanismo fácil, directo, para que estas personas sean indemnizadas. Sin lugar a dudas hay daños en su integridad psicológica, en su integridad física, hay efectos, ¿no es cierto?, en relación a su familia, a la economía, y debiera existir un mecanismo que les resarza de alguna forma estos daños, y hoy no tenemos ese ordenamiento jurídico que lo permita. Ahora, la Defensoría Penal Pública puede sostener esta posición, pero yo imagino que si un fiscal, por ejemplo, lo dijera, es muy complejo porque, a ver, está el discurso de la puerta giratoria, más bien la percepción es al revés, como, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y nos está ganando la batalla de la delincuencia, es complicado. Sí, se han dicho que existe una puerta giratoria. Sin embargo, los datos duros nos demuestran todo lo contrario. Chile es el país que más encarcela a su gente en relación a Sudamérica. Y si hacemos la comparación con los países del OCDE, es el cuarto país, el cuarto lugar después de Estados Unidos que decreta prisiones preventivas. Por lo tanto, la puerta giratoria no es tal. A ver, Viviana, ¿y qué es lo que eventualmente explica estos horizontes tan largos que ocurren? Tú comentabas, por ejemplo, 3 meses, 4 meses, cuando hay alguien que está sujeto a esta prisión preventiva. ¿Por qué es tanto tiempo? Hay múltiples factores. Quizás uno de ellos es la investigación propiamente tal. Se producen quizás a lo mejor nudos críticos que hacen que una causa no evolucione en los tiempos que serían necesarios. Y es aquí también en donde todos los intervinientes tenemos que fijar una mirada respecto a este punto. Hay casos que inclusive la prisión preventiva llega hasta 2 años.
¿Y pasa algo con relación a la solicitud de las penas o el horizonte de pena inicial que plantean los fiscales? Yo creo que también va por ahí, porque se presenta un caso quizás con ciertas características que lo clasifica como de alto impacto o los antecedentes que supuestamente permiten sostener en principio que la persona podría haber tenido un grado de participación, pero a la medida que se va investigando, se van recogiendo más antecedentes, se van cayendo, se van derribando estas construcciones y llegamos a algo que inclusive en algunos puntos el propio Ministerio Público tiene que no perseverar. O sea, en situaciones donde ellos mismos tienen que decir, bueno, no tenemos todos los antecedentes para apoyar esta tesis inicial, digamos. Exacto. Y en otros casos nos vamos a juicio oral y luego de, obviamente, el desarrollo de un juicio oral se decreta la absolución. Viviana, estamos conversando con Viviana Castel, defensora regional metropolitana sur en Duna en Punto. Viviana, a ver, si uno plantea el horizonte general, porque hay una serie de proyectos en el área judicial que están en discusión, hay reformas a los códigos, digamos, que están sobre la mesa. De ustedes como defensoría, ¿cuál debería ser el enfoque? Porque lo más probable, y digamos en general por la presión pública, por los casos de alta connotación, es una tendencia a ir aumentando las penas, e ir poniendo sanciones más duras e incluso a poner una prima que cualquier otra cosa que no ocurra así es una señal de debilidad. En esta pugna entre la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales de las personas, al parecer estaría ganando la seguridad ciudadana con modificaciones legislativas que generan unas desproporciones de las penas y que no se condice con los principios del derecho penal moderno. El aumentar las penas, ya se ha dicho en la literatura, que no asegura que no vayan a cometerse delitos. Por el contrario, en algunos países se ha aumentado la pena y siguen existiendo las mismas tasas de comisión de delitos. Debe haber una mirada integral, debe irse al origen del hecho en sí. Por ejemplo, muchas veces ocurren por circunstancias sociales, dar más oportunidades, irnos al origen, por ejemplo, hacia las personas jóvenes. ¿Qué va a hacer en ese caso? Darle las oportunidades, concentrarse, qué es lo que está pasando. Nos vamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Chile también es el país que más encarcela a las mujeres en relación a nuestros vecinos de Sudamérica. Y peor aún, establece condenas bastante altas, 5 años y un día, 10 años y un día, que no cuadran con el perfil criminológico. No hay un compromiso, un alto compromiso delictual. Sin embargo, tenemos mujeres privadas de libertad cumpliendo condenas por sobre 5 años y un día que desproporciona todo el sentido de los fines de la pena. Ahora, Viviana, hay una pregunta que a mí me surge con relación al rol que ustedes tienen, porque, a ver, más allá de la teoría de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, en muchos casos hay que tomar posición activa y hay que buscar pruebas para poder refrendar que alguien que dice ser inocente de verdad lo es. ¿Qué ejemplos hay, por ejemplo? ¿Qué tipo de cosas en casos así logran probar que alguien es inocente de lo que le están acusando? Bueno, han existido muchos casos de error por el reconocimiento visual errado. Tenemos, por ejemplo, que una víctima, por circunstancias emocionales, tiene toda la seguridad de que la persona que identifica es la que cometió el delito. Sin embargo, nuestra mente muchas veces nos traiciona. Y es ahí en donde la defensa también tiene un rol súper activo, recogiendo videos de cámaras de seguridad o testigos. Y hay casos dramáticos en donde la persona no estaba en el lugar porque estaba, por ejemplo, trabajando y tenemos los medios de respaldo para acreditarlo. Pero eso es interesante porque tú dices, a ver, son las cámaras de seguridad eventualmente, la hipertecnologización de esta sociedad a veces en algunos puntos te ayuda. Imagino que, a ver, si alguien tiene un celular y no hizo algo, probablemente en el celular pueden haber una cantidad de pruebas que uno no se le ocurren, que te pueden ayudar también. Totalmente, o sea, no existe un límite de los medios de prueba que puede ser considerados por un juez para poder resolver el conflicto penal. Y aquí hay una libertad infinita donde la creatividad es bastante importante. Viviana Castel, defensora regional metropolitana sur, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en Duna en Punto.
Y nosotros nos despedimos por hoy día, son las 7:55 minutos, vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos, después viene Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Si usted quiere revisar este capítulo o cualquiera de los otros capítulos de los programas de Duna, puede ir a duna.cl, también ahí tenemos podcasts que son exclusivos para las plataformas de internet. Nosotros nos reencontramos mañana, como todos los días, a las 7 de la mañana. Esto fue Duna en Punto, ustedes están escuchando Radio Duna, que estén muy bien.